líneas de tiempo del alma o línea de tiempo del ego. Se habla mucho de la apertura de líneas del tiempo, de la creación de realidad, pero hay una línea de tiempo, una posibilidad de creación que responde al camino del alma, que responde a la verdad del ser. Lo que en las tradiciones místicas se llamaba concepción inmaculada, un estilo de vida virginal. Tenía que ver con poder volver a crear no solo hijos, sino también proyectos, vida, desde la línea de tiempo origen. Una línea de tiempo desde la que hace miles de años nos desviamos, porque empezamos a abrir posibilidades. Empezamos a crear diferentes caminos y creamos caminos diferentes cuando creamos desde el ego. Mi nombre es Laura Victoria Márquez, yo soy la voz del corazón. Quédate acá porque te voy a explicar y te voy a contar cómo es que se crean estas líneas de tiempo y cómo volver a tu línea de tiempo origen. ¿Qué es el ego? O mejor dicho, cómo se crea una línea de tiempo distorsionada. Para empezar, esto no es una propiedad únicamente de la Tierra. Esto es algo que venimos viviendo hace mucho tiempo. Lo primero que quiero decir es que no hay nada bueno ni malo. Son caminos de experimentación. El ser decidió experimentarse en múltiples líneas de tiempo, en múltiples posibilidades, y para eso se fractalizó y para eso creó líneas de tiempo separadas del origen. Pero hoy en día estamos haciendo un camino que nos pide, al menos el alma de muchos está pulsando, volver al origen. Este es un código que todo el tiempo se siente y se nombra y se repite. Vuelta al origen, vuelta al origen, vuelta al origen. ¿Pero qué es la vuelta al origen? Es retomar un camino que habíamos perdido. Y la gran pregunta que está detrás de esto es miedo o amor. Nosotros hemos creado muchas bifurcaciones y muchos enredos en el camino de nuestra alma, alejándonos de nuestro ser esencial. Desde tomar elecciones basadas en lo que popularmente conocemos como ego. ¿Qué sería? Es cuando tomas una decisión por miedo. O tomas una decisión, que también es una forma de miedo, desde la separación, desde el sentirte separado del origen, de sentirte separado de la vida y desde el sentir que no te apoya. Entonces, vos decidís tomar un trabajo o vivir en un lugar o tener una determinada pareja porque pensás que necesitas eso para poder sobrevivir, para poder sustentarte, porque pensás que si haces lo que te está pulsando desde el alma, no vas a poder sobrevivir, no vas a tener los recursos suficientes. Todos esos son mecanismos y espejismos del ego. Y estoy nombrando y trayendo cosas que se están viendo también mucho ahora. Personas que se sienten llamadas a seguir un camino, pero que desoyen ese llamado
porque tienen miedo a no poder subsistir, a perder algo, ¿no? Desde el apego también. Si sigo este camino, voy a perder a mi marido, o voy a perder a mi familia, o voy a perder amigos. Y la verdad es que el camino del alma está muy lleno de renuncias. Porque lamentablemente nos hemos apegado a personas y a lugares y a situaciones que nos dan seguridad, confort, y hemos confundido eso con amor, hemos confundido ese apego con amor. Entonces creemos que es amor quedarnos en un lugar que no corresponde al camino de nuestra alma para poder estar con alguien. Y eso nos va cada vez apagando. Y cada vez que tomamos decisiones desde estos lugares, o para ganar cierto prestigio, o para, no sé, porque la mente dice que si hago esto no voy a tener ventas, o no me van a llamar, o no voy a agradar, o me van a hacer tal o cual cosa, o va a pasar algo muy malo, o me van a dejar de querer. O a las que tienen memoria de bruja, que van a dejar de ser quemadas en la hoguera, van a ser quemadas en la hoguera, ¿no? Cuando aparecen todas estas cosas, o el miedo al juicio, la culpa, que van a decir, le voy a hacer daño a Pingano, miedo a ser juzgado, miedo a no pertenecer, bueno, cuando aparecen todas estas cosas y nosotros tomamos decisiones desde ahí, desde lo que creemos que es una certeza mental, lo que hacemos o lo que se hace en esos casos, cuando se toman decisiones desde un lugar mental, de entonces si hago esto va a pasar esto, que es control. Control disfrazado de una supuesta certeza. Lo que sucede es que abrimos líneas de tiempo que no son las del ser, las del corazón y las del alma. ¿Cómo sé cuando una línea de tiempo es la del alma? ¿Y qué quiere decir que una línea de tiempo sea la del alma? Una línea de tiempo del alma es la original. Han visto que ahora se habla mucho de que nosotros creamos nuestra realidad. Y sí, nosotros creamos nuestra realidad. Pero hay una realidad que es la realidad origen, la realidad del espíritu, la realidad que es. Y esa realidad nosotros no la estamos creando. Se sucede a través de nosotros cuando nosotros permitimos que suceda y dejamos de interferir en el camino de su manifestación. Entonces, empezar a abrir estos caminos y dejar de interceder tiene mucho que ver con esto de escuchar las señales y escuchar la intuición y escuchar lo que dicta el corazón. Y cuando el corazón está abierto, la voz se siente clara. Cuando el corazón está abierto y está alineado en nuestro tercer ojo, la voz se escucha muy clara y se siente muy clara. Y cuando el corazón se cierra, aparece la confusión de la mente. Y si elijo esto va a pasar esto, y si elijo aquello va a pasar aquello, y si esto, y si aquello, aquello. Y nos empezamos a enredar. Las decisiones del corazón siempre son lo mejor para todos los involucrados, y cuando está vinculado a ese tercer ojo, y ese tercer ojo y esa mente es libre de interferencias, ha podido liberarse de interferencias, lo que aparece es una certeza. Una certeza que normalmente no tiene que ver con la lógica. Sabemos que tenemos que ir a un lugar, por ejemplo, a
aunque no parezca lógico estar en ese lugar, aunque parezca una locura para el resto de la gente. Sentimos que tenemos que hacer un trabajo o ir o movernos o hablar con alguien o mandar un mensaje o lo que sea. Y a veces parece absurdo, ¿no? Pero es que este espacio de la intuición sabe cosas que nuestra mente no sabe. Y nos lleva, cuando sabemos escucharla, hacia un lugar de verdad y de alineación con nuestro ser. Y de poder brindar lo que somos. Y de poder ser en nuestro destino. Y esto quiero aclarar también que muchas veces trae desafíos. A veces creemos que estar alineados con nuestro camino es que todo sea color de rosa. Y no es todo color de rosa. Porque muchas veces alinearnos con nuestro camino implica adquirir aprendizajes acá en la Tierra, implica pasar por cosas que a nuestra parte humana a veces no le parecen tan maravillosas, pero que son lo que tenemos que pasar y que cuando podemos ver el puzzle o el rompecabezas de manera completa, nos damos cuenta que ese hito en nuestra historia era sumamente necesario y sumamente perfecto. Y que gracias a eso hoy tenemos un recurso, por ejemplo. Entonces, a veces, lo que para la mente humana es una tragedia o es algo que podría ser considerado malo, para la mente divina es algo perfecto. Porque para la mente divina no hay bueno ni malo, pero es perfecto, es lo que es. Hay un cuento muy hermoso, no me acuerdo si es de origen japonés o qué, pero es un cuento así, un poco zen, ¿no? Y habla de que cuando tomamos un camino, habla de un campesino que le van pasando diferentes cosas y las personas le van diciendo, ah, qué bueno que pasó esto. Y él dice, ¿quién sabe? Entonces, eso que la gente había considerado bueno, después, por ejemplo, traía una plaga. Entonces, terminaba no siendo tan bueno lo que las personas consideraban desde la mente lineal que era bueno. Y después pasaba otro acontecimiento. Por ejemplo, le robaban todo. Entonces las personas decían, uy, qué malo. Y este señor decía, ¿quién sabe? y eso que parecía ser muy malo, como ese robo, lo llevaba a un lugar, por ejemplo, de conocer a una persona que tenía que conocer y así. Y era un poco como es un poco ese cuento, la narración de sucesos en la vida de esta persona, que son juzgados de buenos o de malos, pero que en realidad esconden un propósito muy diferente al aparente. O hay un libro muy interesante que se llama Regina, que habla de supuestamente una avatar que nació en México y que llegaba y que su misión era despertar una montaña sagrada que hay en México. Y contaba como o sea, es muy interesante el cuento porque cuenta la historia de su vida y cuenta cómo en un momento vuelve y se va a otro país porque se tiene que ir y porque su destino le indica que tiene que ir ahí, y cuando llega ahí la meten presa por una situación de guerra de sus padres y de nacionalidades, y termina presa muchos años. Y a mí eso me parece muy hermoso porque finalmente esta mujer en la cárcel conoce a uno de los músicos más importantes como de los que esculpían o de los que esculpen y de los que tocan los instrumentos sagrados tibetanos más importantes que había. Entonces él en la cárcel
le empieza a hacer tocar y sacar música con los barrotes, porque los barrotes justo de esa cárcel donde ella está enterrada están hechos de una aleación de metales parecida a la de los cuencos. Disculpen si estoy contando las historias medio transgiversadas, porque no me las acuerdo mucho, pero lo que importa es la moraleja, que es lo que quiero traer, ¿sí? Entonces ella en la cárcel aprende todo esto y después, muchos años después, cuando ella vuelve a México y tiene que hacer una liberación y una activación de estas montañas, que es como su gran misión y a lo que vino, resulta que eso le toca hacerlo en la explanada del Zócalo de México, frente a la catedral, en un día muy particular. Y esos barrotes están hechos de la misma aleación metálica y por la misma persona que hizo los barrotes muchos miles de kilómetros en otro sitio del mundo. Son exactamente iguales. Entonces ella aprendió a musicalizar esos barrotes en esa cárcel y estuvo en esa cárcel para después poder tocarlos ahí, porque era esa melodía y ese sonido el que iba a despertar a esas montañas. Entonces esto lo traigo porque es muy lindo como el libro nos hace ver que hay sucesos que consideramos desafortunados y que son muy afortunados, pero no desde la linealidad humana. Entonces, de la misma manera, nuestro ser se ha puesto situaciones para vivir que a veces pueden al ojo humano parecer desafortunadas y decir, ¿cómo mi alma me va a traer acá? Y es el ego el que las quiere evitar y se quiere escapar. Pero el alma y el ser saben que está en un lugar por algo, en una situación, en un momento. Y cuando empezamos a afinar esa escucha, dejamos de sintonizarnos con lo aparente y empezamos a sintonizarnos con esa verdad que subyace a lo aparente. Entonces, caminar un camino del alma no es necesariamente caminar un camino perfumado donde no pasen cosas. Pero es un camino de verdad, que si lo podemos mantener en alineación con nuestro propio ser, nos va a llevar a nuestro propio destino y a que cumplamos y a que sembremos eso que vinimos a sembrar, que es esto que tanto se habla de traer el cielo a la tierra. Pero esto va a implicar dejar atrás todos esos miedos y todos esos condicionantes y todas esas voces que nos trae el ego y que nos dicen, no, hace esto porque esto te va a generar más plata y porque necesitas la plata para poder hacer esto, o no vayas a tal lugar porque no tenés los recursos para ir, o no vayas acá porque es peligroso, o no sé, esta persona es así, 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 entonces no te acerques, o como es así, 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 acércate. O conservar este trabajo porque es el que te está dando prestigio y a veces eso, ¿no? Para el ego podría llegar a tener más sentido trabajar en un banco que ir a limpiar baños. Pero a veces el alma sabe que tiene que ir a limpiar baños y en esos baños se encuentra exactamente lo que tiene que encontrarse para poder cumplir su destino. Entonces, con cada decisión abrimos una línea de tiempo y un nuevo plano de realidad. Pero lo que estamos haciendo ahora, o la invitación que tenemos ahora, no es a abrir líneas de tiempo nuevas, sino a cerrar líneas de tiempo que han sido creadas desde el ego, desde el miedo, y el deseo de poder, por ejemplo, es miedo, y el deseo de tener muchas mujeres es miedo disfrazado. Es separación. Es no saber que somos uno con todo lo que existe. Entonces, el llamado ahora es a empezar a cerrar esas líneas de tiempo que fueron abiertas para volver a la línea de tiempo original.
para poder sellar nuestro destino y el destino de la humanidad y poder reencauzarnos y reencauzar el camino de la tierra al camino divino, del que hace muchos miles de años la tierra se movió como parte de su misión, que era meter aquí un montón de seres de diferentes lugares del mundo, entre ellos muchos que se habían separado tanto que sin poder compartir campo cuántico con un montón de seres que sí conocían el camino, les sería imposible volver al punto origen. Y estamos los que sabemos volver al punto origen, moviendo los hilos para que todos juntos podamos volver a Dios, a la unidad, en el camino desde el que el universo se salió hace mucho tiempo como parte de su juego. No hay bueno ni malo, han sido experiencias que se han decidido vivir en la dualidad, pero que hoy es tiempo de trascender y para eso precisamos recoger todas nuestras partes y eso estamos haciendo. Quiero recordarte que te voy a dejar en la descripción del video un enlace donde están mis cursos disponibles y mis sesiones. Están las liberaciones de pericardio para trabajar el corazón. A nivel presencial, estoy trabajando con ceremonias de cacao y con plantas que trabajan la apertura del corazón, pero para eso y para que funcionen realmente precisamos hacer una desparasitación y una desintoxicación física. Y después hay talleres, ciclos, donde vamos acompañando y vamos entrando y vamos desarmando capas de ilusión. En este caso y por el motivo de este video quiero invitarte especialmente a Recupera tu Poder, porque Recupera tu Poder tiene que ver con volver al camino de tu corazón y de tu esencia y poder dar ese salto cuántico más allá de las programaciones del ego. Vas a encontrar todo en el enlace que te voy a dejar acá abajo. Gracias por escuchar, gracias por resonar. Te invito a que le dejes me gusta, que le des like y que compartas el video si te ha servido y si pensás que a otras personas puede servirle para que pueda crecer este canal y para que pueda llegar a más personas también este video y esta información. Muchísimas gracias.